delicado la justicia cuando hay un cambio de poder. Ya sabemos que la justicia, lamentablemente, en la Argentina cambia y cambia mucho. Está con nosotros Roberto Carles, que es abogado, es jurista y, bueno, es un fiel observador de lo que pasa en la justicia argentina. Hola, Roberto, bienvenido. Buenas noches, Pablo. ¿Qué estás viendo en Comodoro Pi? ¿Estás viendo algo raro? No, estoy viendo lo esperable, digamos, lo que ya se ha visto desde fines de los 90. Tendríamos que explicarle a la gente, ¿no?, a los que nos están viendo, qué es Comodoro Pi. Comodoro Pi es un edificio que adentro contiene la Justicia Federal Penal porteña, es decir, la justicia que tiene competencia en las causas más delicadas del fuero penal: contrabando, narcotráfico y delitos de corrupción. Los delitos de corrupción de los funcionarios con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, los delitos de funcionarios nacionales. Es decir, es el fuero con la mayor concentración de poder. Y, bueno, que ha sido modificado y reconfigurado en los 90 con la finalidad de encubrir los hechos de corrupción de aquellos años, y que en los últimos años se ha prestado a una función que no había tenido anteriormente, que ha sido la de perseguir además opositores, ¿no? Claro, había estado acostumbrado a tener una actitud pasiva frente a la corrupción. Exacto. Y ahora una actitud activa frente... Activa y selectiva. Y selectiva, por supuesto. También, como siempre. Pero frente a hechos de corrupción y frente a hechos que no están probados y, bueno, con situaciones increíbles como las prisiones preventivas, sin fallo y demás, que las son prisiones preventivas, locuras. Testigos coacheados, testigos apretados, como hemos visto. Jueces apretados. Jueces apretados, sí, todo tipo de irregularidades. ¿Vos decís que esto que pasó estos últimos años es el peor Comodoro Pi que has conocido? Probablemente. Yo creo que, lamentablemente, y esto es lo que de verdad a mí me preocupa, Pablo, lo que ha ocurrido en estos años con la Justicia Federal porteña ha sido una mancha que ha afectado la credibilidad de la totalidad del Poder Judicial. Porque de los tres poderes del Estado, lo que surge de los estudios que se han hecho es que es el que mayor descrédito sufre. El 80% de la población desconfía del Poder Judicial. Y esto se debe, lamentablemente, a una parte. La mayoría de los funcionarios, empleados judiciales y de los magistrados es gente honesta, que trabaja. Sí, sí. Pero lamentablemente esta imagen ha afectado la totalidad del Poder Judicial. ¿Cómo pasó esto, Roberto, que es muy grave? Y es que un gobierno primero llega al poder basado en mentiras sostenidas por Comodoro Pi, por ejemplo, la mentira del asesinato de Alberto Nisman, y después sostenerse políticamente con acusaciones permanentes y sistemáticas y con encarcelamientos contra personas de la oposición. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, esto es consecuencia de lo que te decía recién, de la concentración de poder. Porque vos podés cambiar los nombres, pueden venir otros jueces que reemplacen a los actuales, pero en la medida en la que tengas un fuero que en tan pocas personas concentra semejante poder, el de poder investigar, juzgar los hechos de corrupción de todos los gobiernos nacionales, bueno, estos problemas lo vas a tener siempre. La cuestión es que se ideó esa concentración como una garantía de impunidad. Y esto, bueno, ha dado el resultado que hemos visto en estos últimos 25 años. Ahora hay fiscales y jueces que parece, vos me lo confirmarás, que tienen dos opciones. O se van a su casa, muchos de ellos ya están con la jubilación otorgada, con lo cual podrían irse tranquilamente, o hacen un giro en el aire, una voltereta al estilo de algunos periodistas, y empiezan a tomar medidas en contra del gobierno de Macri, duras, lo más duras posible, para que nadie pueda cuestionarles su supuesta independencia. Bueno, eso sería también algo grave, porque no puede pasar que en un sistema democrático la alternancia, que es necesaria o que puede ocurrir, si así lo determina la voluntad popular, implique que si uno deja el poder, tiene que quedar expuesto a la posibilidad de ir preso. Digamos, esto no puede ser así. Sea quien sea el que se va del poder, sea Cristina, sea Macri, sea quien sea. Si hay que responder, por supuesto, por los hechos de corrupción, eso está fuera de duda. Sí, claro. Ahora, lo que no puede ocurrir es que la justicia federal se preste a los juegos políticos del oficialismo de turno. Yo veo una diferencia. Macri necesitaba políticamente meter preso a Cristina Kirchner, o intentar meterla presa a ella o a funcionarios o empresarios supuestamente relacionados, porque se sentía débil políticamente, ¿no? Entonces necesitaba de ese ataque para fortalecerse, para
capitalizarse políticamente. No me parece que sea el caso de Alberto Fernández. Sí, Ahora, sí, no creo que necesite eso. No, yo tampoco lo creo. A lo que apunto es a que más allá de las coyunturas políticas, el problema va a seguir estando, porque no es un problema de nombres solamente, por más que hay algunos nombres que todos sabemos que son, que sería preferible que no estuvieran, sin ir más lejos, los que integraban la servilleta de Corach, algunos de los cuales siguen siendo jueces hoy en día, pero es un problema estructural, que se debe a la concentración de poder. 12 jueces federales y una Cámara, como es la Cámara Federal, no pueden tener todo el poder que hoy en día tiene esa justicia federal. Eso requiere una reforma, pero se intentó hacer antes y se acusó de que querían colonizar la justicia. ¿No? Hace falta un enorme consenso político para abordar esos temas. Es algo que no se puede abordar y resolver de un día para el otro y que requiere que toda la dirigencia tome conciencia de este problema. ¿Y qué pasa con aquellos jueces que realmente tomaron medidas inexplicables? Dijo Alberto Fernández, hay jueces que van a tener que explicar sus fallos. Yo coincido plenamente en que hay unos jueces que realmente no se entiende lo que hicieron, o se entiende demasiado bien lo que hicieron, que está muy lejos de hacer justicia. ¿Qué corresponde hacer? ¿Esperar a que se jubilen o directamente trabajar esa situación en el Consejo de la Magistratura? Si son irregularidades, está el Consejo de la Magistratura. Si son delitos, tendrá que investigar la justicia penal. Y si son simplemente errores en las apreciaciones o aplicaciones incorrectas del derecho, para eso están las instancias superiores para revocar esos fallos. Supongamos, sin hacer nombres, que hay un juez que cometió delitos, metiendo presa o gente o tomando decisiones claramente influenciadas por el poder político. Se jubila, ¿qué pasa? No, si es un delito, la jubilación no lo salva, por supuesto. Pero bueno, se exime de un proceso de juicio político en el Consejo de la Magistratura, que es lo que ha pasado en muchos casos, por ejemplo, y en tantos otros. ¿Y vos qué crees? ¿Que va a haber muchas jubilaciones? Yo creo que si tenemos que guiarnos por el tenor de alguna de las barbaridades que se han cometido en estos años, yo creo que más de uno va a pensar en la jubilación como un proyecto más que oportuno en este momento. Ahora, qué difícil para la gente entender lo que pase de ahora en más con la justicia. Si, por ejemplo, gente que está falsamente acusada sale en libertad, van a decir, bueno, no, capaz que esto es impunidad porque ganó Alberto Fernández. Si atacan a Mauricio Macri o algún, judicialmente digo, o algún funcionario del gobierno, no, esto es porque ganó Alberto Fernández, no porque efectivamente haya algo. Es muy difícil, por ahí para vos no, para mí no, pero para la gente común es un quilombo. No, esto. yo el problema institucional lo comprendo perfectamente y por eso te decía la gravedad de que todo lo que ha pasado en estos años ha generado un descrédito enorme en la totalidad del Poder Judicial. Porque por un lado se ven todas estas porquerías que han salido a la luz en estos últimos meses, ¿no? Con el caso Stornell y todo lo que hemos visto, D'Alessio y todo lo que hemos visto en estos meses. Y por otro lado tenés al ciudadano común que muchas veces tiene problemas bastante ordinarios y no recurre a la justicia en busca de una solución porque sabe que si lo hace en vez de una solución encuentra dos problemas. Entonces tenemos por un lado el descrédito institucional y por otro lado un poder judicial que muchas veces no da respuestas a los problemas más ordinarios que puede tener alguien. Digo, el problema que puede tener el inquilino con el propietario o el propietario con el inquilino y ese no tipo llegamos de a los jueces federales. Bueno, claro, madera, ¿no? Claro, pero el descrédito... ¿sí? Es para todos. El descrédito es para la totalidad del Poder Judicial. Y hay mucha corrupción, porque nosotros estamos hablando de, si querés, corrupción política, ¿no es cierto? Muchas veces no tiene que ver con plata, sino tiene que ver con garantizarte favores o garantizarte estabilidad o lo que fuere. Ahora, ¿qué pasa con la corrupción por plata? ¿Hay jueces que venden resoluciones judiciales? No, yo si los conociera los denunciaría, pero por se supuesto. habla de eso. Siempre se ha hablado, de esas cosas siempre se ha hablado, por supuesto. Sí, sí. Es difícil pensar en alguien corrupto políticamente que no es corrupto económicamente. El problema de la justicia federal, cuando yo te decía que se creó una estructura para encubrir la corrupción de los años 90, es todo el entramado que se construyó alrededor. Es decir, un entramado que implica extorsiones, que implica la participación y el involucramiento de los servicios de inteligencia en las causas de corrupción y en general en la elección de jueces y magistrados en general desde los 90, es decir, es una estructura muy compleja, en la cual la circulación de dinero es uno de los tantos problemas, ¿no? De Roberto, favores, ni hablar. ¿Qué papel crees que jugó
tanto la Oficina Anticorrupción como la UIF en las persecuciones que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri, o si crees que no participaron en persecuciones, sino que hicieron un trabajo independiente. No, han funcionado selectivamente, del mismo modo que lo ha hecho la Justicia Federal. Con la gravedad además de que, bueno, en el caso de la Oficina Anticorrupción, como sabes, fue designada una persona que no reunía las condiciones para el cargo, se modificó el decreto que establecía esas condiciones para que ella pudiera acceder a esa función, y ha reconocido públicamente que no puede querellar en causas contra el gobierno actual porque la opinión pública no creería en su trabajo. Es decir, es una persona... Cosa insólita. Insólito, pero bueno, es una persona quizá de las militantes más furiosas que ha tenido el PRO, Cambiemos. Bueno, y haberla puesto en un lugar tan delicado, sí, ha sido también una oportunidad perdida de demostrar algo de todo lo que habían prometido en la campaña, ¿no? Porque se supone que este era el gobierno que iba a aportar más institucionalidad, que tenía un discurso fuertemente en contra de la corrupción. Bueno, nada de eso se ha cumplido tampoco. Bueno, esperemos. Hay mucho por hacer en el tema justicia, ¿no es cierto? Mucho por hacer. Sí, seguro. Más allá de la cuestión de Comodoro Pi, yo creo que lo más importante y una de las asignaturas pendientes es generar instancias de participación y que hagan sentir a la gente que la justicia está cerca, que es capaz de resolver problemas, porque los obstáculos que hoy en día tenemos, tanto materiales como simbólicos, para acceder a las soluciones que ofrece el Poder Judicial, son los que hacen que muchas veces no se llegue a esas soluciones. En ese sentido creo que es en lo que más hay para trabajar. Roberto, gracias. Gracias, por venir. Pablo. Un gustazo. Ya venimos.